bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche y de 10 a 11 en otras emisoras, pero siempre en las noches de Radio Fe y Alegría, el Sistema Nacional de Emisoras, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares. Por supuesto, con buenos libros, con excusas maravillosas para el entendimiento y con estas píldoras del conocimiento que nos van a ayudar a transformar un poco nuestra realidad. Solamente con conocimiento de causa y con criterio podremos nosotros tomar las decisiones necesarias para cambiar nuestra día a día, nuestra manera de relacionarnos con nuestros vecinos, y si todos cambiamos un poquito, todo cambia de un momento a otro. Tenemos nada más y nada menos que un excelente joven actor venezolano, todavía se ve joven, Gracias. nuestro, nuestro apreciado Agustín Cegnini. Aunque he escuchado que te nombran Cegnini, la pronunciación es Cegnini, Cegnini. Háblame un poco de cómo pronuncias o te sientes tú identificado con tu nombre, y por supuesto, darle un saludo a la audiencia de Puerto de Libros y Librería Radiofónica de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Fe y Alegría, a ti y a tu programa Puerto de Libros por invitarme a conversar con ustedes y a contarles un poco de las cosas que estamos haciendo por aquí. Y bueno, pues un enorme placer, Mira, bueno, soy Agustín Cegnini o Cegnini, de las dos de la manera funciona. Cegnini es la forma correcta en el idioma italiano de pronunciar el apellido, porque la S y la G juntas se pronuncian como ñ. Lo que pasa, claro, el apellido pues ya lleva varias generaciones aquí en Venezuela y se ha, digamos que, españolizado, y todo el mundo dice, la mayoría de la gente dice Cegnini en realidad, porque es la manera de leerlo, ¿no? Y esa unión. ¿Cómo te sientes tú más cómodo? No, yo sé, las dos. La verdad que cuando viajo y he tenido la oportunidad de estar en Europa y en Italia, pues muy normal que me digan Cegnini y ya. Incluso que hay alguna gente que lo pronuncia de la manera italiana, o pues como es el origen, ¿no? Pero yo siempre me presento como Agustín Cegnini porque, bueno, nací aquí, crecí aquí y bueno, es como lo más natural a pronunciarlo en español para mí, ¿no? Mira, vamos a hablar de eso. Naciste en el año 1977, un año interesante si lo analizamos desde el punto de vista político, ¿no? Finalizaba el periodo de Carlos Andrés Pérez, comenzaba el periodo de Luis Herrera Camping, se daban cambios políticos en Venezuela. Tú no tenías culpa de nada de eso, pero naciste, digamos, del lado de la felicidad. Es decir, naciste antes del Viernes Negro y te criaste en esa Venezuela de los 80, de donde salían esas muchachas de pelo largo bailando estremecidas, donde estaban nada más y nada menos que reinando hombres como los hermanos Di Marzo, tanto Evio como Giordano, o teníamos a Franco De Vita mostrando lozanía y ni una arruga en el rostro. ¿Cómo fue esa juventud venezolana? ¿Cómo fueron esa niñez en los años 80 y esa adolescencia o plenitud juvenil en los años 90? ¿Dónde te sientes más cómodo en la historia de Venezuela? ¿Cuál fue el momento que más que te pareció cumbre de esa juventud? Bueno, es que mira, estamos hablando de una Venezuela que para los niños todo, digamos que lucía como muy bonito. Pues yo creo que fue un niño bastante feliz dentro de todo. Crecí como en un hogar y en una familia muy unida. Mi familia es del Táchira. Mi familia paterna es de Caracas y mi familia materna es toda
del Táchira. Mi papá se había mudado al Táchira cuando se casó con mi mamá y bueno, digamos que, bueno, ellos luego se separaron y toda esta historia, pero al final nosotros yo me crié como entre San Cristóbal, mis primeros años de vida transcurrieron entre San Cristóbal y La Grita, que es el pueblo de mis abuelos y de mi mamá. Y también tenía otra familia en San Cristóbal. Entonces como que yo nací en San Cristóbal, vivimos unos años allí, luego viví en La Grita también. Y luego cuando terminé el colegio me fui a vivir a Mérida. O sea que todos mis primeros años transcurrieron en La Grita y tuve mucho tiempo como tuve la oportunidad de crecer muy como al aire libre porque mis abuelos tenían una finca muy bonita en La Grita y yo pasaba mucho tiempo allá, mucho tiempo en la finca de mis abuelos. Entonces era como un niño como muy libre en ese sentido, mucha naturaleza, libertad, caballos, animales, vacas, todas esas cosas, ¿no? Y mucha fantasía, porque uno es como que, bueno, los que nacemos así como con este espíritu artístico, pues somos como muy fantasiosos. Entonces crecer como en esas montañas y rodeado de todo ese verde y de toda esa cosa era como al mismo tiempo muy fantástico, ¿no? Estar como unas praderas ahí donde uno tenía como su primera inspiración y sus primeros ensueños de cosas que uno... O sea que yo imagino, si los psicoanalistas tienen razón, que hay quienes lo ponen en duda, que el momento cumbre para ti es conseguir esa paz, es decir, poder reconectarte con esa infancia de cielos abiertos, de calma, de silencios que nunca están en silencio, pero que uno sabe que son el verdadero silencio. Ah, intentas, imagino, buscarlo siempre. Sí, sí, así es. Siempre uno busca esos espacios de esparcimiento y de paz y de conexión espiritual con esos espacios, ¿no? A mí me gusta mucho la naturaleza, por supuesto, como a la mayoría de la gente. Y bueno, sí, son esos espacios precisamente me conectan con eso, ¿no? Con esa infancia, pues, en su mayoría la recuerdo como una infancia feliz, pues, ¿no? ¿Cómo comenzó tu conexión con el arte, Agustín? ¿Quién fue por el teatro, fue por el cine, la telenovela? Por ¿Qué fue lo que te atrapó para el mundo del arte? Por el teatro. Digamos que de niño yo era como me gustaba muchísimo leer, ¿no? Y sobre todo como leer cuentos, historias, todo ese mundo como de Hans Christian Andersen y todas esas historias leía muchos cuentos, ¿no? Y como era como muy fantasioso de niño, supongo, y me encantaba como todo eso. Y bueno, obviamente que en esos años 80 de niñez veía uno mucha televisión, ¿no? Y bueno, supongo que un poco eso me fue como generando un mundo interno de necesidad de expresión y de encontrar un camino por allí. Mis inicios, mis primeros años mis primeras experiencias fueron en el teatro, siempre. Es lo que más he hecho en mi vida, es lo que más he trabajado, ¿no? Es como el lugar más cercano para mí. Hice muy poca televisión, he hecho muy poca televisión. Y he hecho cine en Venezuela, por supuesto. He hecho alrededor de 12 películas aquí en Venezuela. En televisión, bueno, digamos que fue una experiencia como distinta porque yo en unos primeros años le tenía como mucho temor. Me gustaba la televisión, pero le tenía como cierto como respeto, temor. Me parecía un mundo como complejo, no sé. Yo estaba como más cómodo en el teatro. Y bueno, cuando al fin como comenzó toda esta acercamiento, o cuando tuve mis primeros acercamientos a la televisión, pues fue en una época en que ya todo estaba muy complicado para la televisión, ya se habían reducido como todas las producciones, había todo este tema con los canales que ya estaban produciendo muy poco o nada, y bueno, digamos que yo no viví realmente como otros compañeros míos que sí vivieron esa época dorada de la televisión, ¿no? Y pudieron hacer carrera allí intensamente. Pues digamos que hice algunas cositas, pero no tuve una experiencia muy de lleno en la televisión. ¿A qué edad Bueno, llegas a Caracas? tenía como los 20 y algo, sí, 22 creo, más o menos. O sea, habías empezado a hacer teatro en la adolescencia, en Mérida. Sí, sí, pero digamos que yo me tomé todo este tema del teatro pues bastante en serio, fue ya viviendo en Caracas, porque fíjate, yo comencé en Mérida, yo tenía como unas amigas que eran como unas hippies bien divertidas, ya que eran
eran bailarinas y artistas y tal, y bueno, ellas tenían como unos grupos y tal, digamos que era una movida muy pequeña, pero muy interesante, una cosa como muy hippie. Entonces yo comencé como a experimentar cosas con ellas, tanto desde la producción como hacer algunas cosas allá, pero digamos que era algo que yo en ese momento veía más como un hobby, la verdad. Me gustaba mucho, pero no estaba muy seguro si me iba a dedicar a eso en la vida. De hecho, yo estudié Derecho en la Universidad de Los Andes. Y digamos que esas cosas las hacía un poco como casi escondidas de mi familia, ¿no? ¿Sabes? Hacíamos como... Eras un actor de closet, Sí, es decir, oculto, no sabían sí, que, no lo sabían mucho. Entonces yo, nada, o sabían que andaba con ellas y tal, pero como que no era como un camino que yo tuviese como muy claro que iba a tomar, ¿no? Entonces yo estudié Derecho en la Universidad de los Andes y cuando termino y me gradúo, me vengo a trabajar a Caracas porque había como un proyecto donde necesitaban un productor y yo ya había experimentado algunas cosas quizás en radio, en teatro, en eventos, en media y tal, y me gustaba mucho la producción, eso sí lo tenía claro. Y me gustaba la actuación también, pero bueno, no, como te dije, no me lo empecé a tomar muy en serio, sino un tiempo después. Entonces me vine a Caracas, estuve trabajando y tal, iba a hacer un posgrado, yo me voy a 6, 7 meses me fui a New Orleans, en Louisiana, en Estados Unidos, porque iba a hacer un curso de inglés, un poco con la idea de hacer un posgrado en Derecho. Como me he graduado de la Universidad de Tulane, tiene como una de las mejores escuelas de Derecho y de posgrados de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, me fui un poco con esa idea y me cruzo con un festival importante de teatro que hacen allá todos los años, que es el Festival de Shakespeare, que organiza la universidad con organismos culturales y todas esas cosas, que creo que lo hacen en muchas ciudades, pero en este momento estaba ocurriendo allí y pasaba en el campus de la universidad. Entonces, claro, yo me entero de todo esto y comienzan en la universidad como a pasar muchas actividades en función del festival. Había talleres, había actividades todos los días, conversatorios, talleres y tal, y me metí como en un par de talleres, que si de expresión corporal, que si de cátedra tal cosa de Shakespeare, cosas como esa. Y bueno, me empecé a ver todas las obras que estaban en el festival. Y bueno, estaba como en todo ese proceso. Y bueno, ese festival fue un poco el que me cambió la vida, pues, porque tuve como la inspiración total viendo todo eso que estaba pasando allí. O sea, eh, es una especie de epifanía encontrarse con Shakespeare. pero total, y además, yo siempre que lo cuento digo que fue como súper romántico, y yo diría que casi cursi lo que me pasó, porque es demasiado romántico. O sea, imagínate, la noche que yo tomé la decisión, yo fui a ver una presentación de una compañía de Nueva York que estaban representando un Hamlet. Entonces era como una versión de Hamlet un poco como futurista y tal. Entonces ellos montados en unas plataformas. Agustín, vamos a detenernos en la Ajá, definición, en la definición de Hamlet. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y ya regresamos para que nos cuentes claro que sí. cómo llegó ese ser o no ser de Agustín Segnini para decidir que se iba a dedicar por entero al mundo del teatro. Claro que sí. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche entrevistando al actor y productor Agustín Segnini, también conocido en los bajos fondos como Segnini, dependiendo la pronunciación que queramos darle. Lo cierto es que Agustín nos estaba narrando hasta hace unos minutos que estaba presenciando una versión de Shakespeare, posiblemente de Hamlet, y posiblemente estaba el príncipe, bueno, caminando por el cementerio pensando en la muerte de su padre, definiendo cuál era su rol para continuar con su papel monárquico, si tenía que traicionar o seguir a su tío a pesar de la traición de su madre. Y entonces llegó la luz de la esperanza, el Prometeo, y tocó a nuestro querido Agustín y le hizo ver que debía dedicarse al mundo del arte. ¿Por qué fue?
Cuéntanos, termina la historia. Disculpa que te haya interrumpido, lo que pasa es que los No, no tiempos te en radio preocupes. son así. Sí, bueno, como les contaba, bueno, estaba en esta representación de esta compañía neoyorquina viendo esta versión de Hamlet. Y bueno, yo, nada, esa noche como que me conecté de una manera muy especial con esa obra y vi todo lo que estaba pasando y veía a esos actores en escena, subían, se bajaban, pegaban brincos, todo, porque es una obra maravillosa. Y mira, no sé, fue una cosa como, de verdad, como tú dices, como un enlightenment, como una iluminación que tuve en ese momento. Y yo dije, wow, qué es esta maravilla que estoy viendo. Y me llené como de una cosa por dentro, como muy poderosa. Y bueno, una vez que termina la obra y tal, salimos todos. Yo andaba con dos amigos japoneses y un brasilero, que íbamos a la misma escuela, ¿no? Y entonces, bueno, nos vamos y ya nos vamos a ir cada quien como a su casa. Y el teatro quedaba cerca de una plaza, de una plazoleta que tiene la universidad. Además, la noche estaba bellísima. Allá hace un calorón horrible en New Orleans. Pero esa noche estaba como la brisa, estaba todo fresco, la noche estaba estrellada, había luna, o sea, era una cosa, pero insólita. Entonces yo llego y los japoneses, bueno, que nos vamos, y el brasileño también, yo le digo, no, déjenme quedarme, yo me quedo aquí, ¿pero qué te vas a quedar? No, déjenme aquí, que yo me quedo aquí en la plaza. Y me senté en esa plaza así, y ahí fue que tomé la decisión. Yo dije, no vale, yo no voy a hacer ningún posgrado de Derecho, ni voy a hacer nada de eso. Yo me regreso a Caracas, hablo con mi familia y nada, yo me voy a dedicar a esto. Esto es lo que me gusta, ¿no? Y, Tú lo que y así hiciste pasó. fue, en el mejor modo chisperiano, liberaste a Calibán. Te Totalmente. liberaste la parte salvaje y artística. Así es, así mismo me pasó. Así y dije, bueno, nada, creo que me quedé como un par de meses más en Estados Unidos y regresé. Y justamente cuando regresé, pues bueno, nada, volví a Caracas y empecé como a entender cómo era toda la cosa aquí del teatro. Pero estamos hablando del año 1988, 1989, No, 1990. no, estamos hablando sería como el 2000 más o menos, sí. Ah, ok, estamos hablando, sí, ya eras un joven de veintitantos años, sí, 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 ciertamente. sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, bueno, nada, yo no tengo más nada que pensar y voy a dedicarme a esto. Y así fue, como ese primer año fue como conocer gente, me metí a la escuela de Elia Schneider, que tenía una escuela de actuación muy importante aquí en Caracas en ese momento. Y hice, bueno, estuve estudiando y trabajando con ella. Y bueno, así empezó todo, ¿no? Una cosa fue llevando a otra. eh, Comencé a hacer mucho teatro y a trabajar en producción y bueno, así fue como un poco todo Mira, el camino, de, ¿no? entonces, te has dedicado sobre todo al teatro en el mundo de la actuación. ¿Qué obras han sido tus favoritas? ¿Qué personajes te han cautivado y has dicho, desde que lo interpreté, algo de ese personaje quedó en mí? Mira, es que yo creo que yo no tengo en realidad como una cosa muy favorita. Hay cosas que no voy a nombrar nunca que luego uno dice como que no, sabes, siempre a veces hacemos cosas de las que uno no queda como muy contento, ¿no? Pero, pero mira, es que he hecho muchas obras y la verdad que todas son muy especiales. He hecho de todo, he hecho drama, he hecho comedia. Hice mucho teatro infantil también en una época que era como una experiencia súper bonita con toda la familia Martínez, que son como una institución en teatro infantil. Y digamos que he trabajado un poco como con todas las agrupaciones, con todo el mundo. Y bueno, eso un poco fue ha sido como el camino, ¿no? Y sí, mira, es que han sido muchos personajes. Yo no tengo ninguno favorito en especial porque todos terminan siendo especiales de alguna manera, porque uno vive un poco a través de ellos y eso ha sido, ¿no? Un poco el camino. Has vivido entonces los últimos 20 años del mundo teatral caraqueño. ¿Cómo lo sientes? ¿Crees que ha progresado? ¿Crees que ha decaído? Ah, ¿cómo ves la irrupción del microteatro? Es decir, estamos hablando que en los años 90, años 80, vivíamos una estructura teatral donde todavía, bueno, se llenaban salas de 300 y 400 personas para ver una obra de teatro.
pero el microteatro llegó para cambiar las cosas, salas de 40 personas, de 50 personas, y el mismo esfuerzo de producción del actor. ¿Cómo sientes que ha evolucionado el mundo del teatro venezolano en los últimos 20 años? Mira, lo que pasa es, claro, también atravesamos como unos años como muy difíciles. No solo es que haya cambiado, sino que también el país cambió mucho y todo, pues bueno, ha sido como más difícil no solo para el teatro, también para la televisión y para el cine. Y creo que sí, o sea, yo creo que esa época dorada de los 80 y 90 no la vivimos nosotros, en realidad, los de nuestra generación, donde habían compañías grandes de teatro que eran subsidiadas por organismos del Estado y por empresas privadas. Hoy día no, digamos que cada quien de alguna manera, bueno, trata de conseguir patrocinios en organismos internacionales, embajadas, ese tipo de cosas, en la empresa o la gente intenta montar sus propios proyectos apostando un poco a las cosas de la taquilla. Es que es como muy variable porque son muchos fenómenos. Por ejemplo, una de las cosas que afectó el teatro en los últimos años fue todo el tema de la pandemia. Porque bueno, estuvimos cerrados, no habían espacio, estaba cerrado, las producciones se cancelaron, o sea, y digamos que este último año es que otra vez como que se reactivó un poco todo, ¿no? Y la gente volvió a las salas de teatro, y la gente está volviendo, y la gente está disfrutando del teatro. Pero bueno, sí, es como es un mundo como que ha sido muy variable en los últimos años. Yo no, nunca he visto el teatro como de una manera lineal, donde tú puedes decir una carrera artística puede ser de esta y esta manera. Es que es muy variable, depende de la gente con que te rodeas, de la gente con la que vas haciendo como comunidades y familias y así un poco vas construyendo en el mundo del teatro. También pasa en el cine, porque tampoco tenemos industria cinematográfica, o sea, todas las cosas que hacemos aquí en cine pues conllevan un grandísimo esfuerzo, ¿no? Porque no es fácil conseguir financiamiento para los proyectos y todo esto. Entonces, bueno, es un camino de muchísimo trabajo, pues. Es mucho trabajo, hay que hacer mucho trabajo para sacar los proyectos adelante. Pero Bueno, bueno. en el año 2021, en plena pandemia, la Asamblea Nacional promulga la Ley Nacional del Teatro. ¿Cómo ves el rol de la promoción del teatro del gobierno? ¿Cómo ves la función del Instituto Nacional de las Artes Escénicas? Que son instituciones, bueno, amén que existen, hay países donde no existen, pero creo que en algún momento esas instituciones que brillaron, esto lo digo yo como opinión personal, hoy son, bueno, estancos burocráticos. ¿Tú crees lo mismo? Tú estás más cerca, estás en Caracas, yo lo veo desde Maracaibo. ¿De qué manera crees que estas instituciones podrían favorecer a que se reviva la llama del público teatral? Bueno, mira, es que bueno, habría que comenzar con hacer una reestructuración profunda de de todas esas instituciones y generar realmente políticas de Estado que realmente reactiven la actividad cultural, porque siempre la actividad cultural está como en el último escalón. Todo el mundo, yo creo que no hay nadie ni de un lado ni del otro que dude que la cultura sea importante. Lo que pasa es que siempre a nivel de importancia siempre se queda como en el último lugar de las prioridades. Entonces siempre todos los empujes que hay hacia los proyectos vienen de la pasión de la gente que los está haciendo, que hace todo por sacarlos adelante y de algunas personas, tanto en los entes públicos como privados, por empujar esto, pero no hay unas políticas realmente existen normas, existen leyes, existen estamentos, existen declaraciones de principios a favor de la cultura, por supuesto que existen, pero bueno, realmente de allí a que salgan proyectos grandes y que generen cosas importantes, pues es difícil, pues, porque siempre estamos como en el último escalón, ¿no? Pero bueno, sin duda, pues convendría que todo el mundo se uniera para realmente darle la importancia que tiene la cultura a los proyectos de la gente y de la gente que hacemos, que estamos en este mundo, porque pasa en otros países, pues, ¿no? Como pasa en otros países.
aquí ahora creo que depende muchísimo de las voluntades de la gente que empujan los proyectos, ¿no? Este, em, Porque sí, hay esfuerzos de gente intentando hacer cosas, pero bueno, todavía no estamos viendo algunas cosas, pero no son cosas contundentes todavía, ¿no? En el mes de febrero estuviste actuando en la sala del BOD, Sí, que ya no es BOD, pero que continúa el edificio allí. Antes era la sala de, ¿cómo se llamaba? El Corbank. sí, correcto. Y actuaste junto a Arnoldo Betancourt, junto a María Antonieta Duque. Estuviste actuando en una obra llamada Taxi, una comedia, supongo, por el afiche. Háblanos un poco de esa experiencia, la más reciente. Sí, mira, esa experiencia ha sido maravillosa. Nosotros comenzamos el año pasado, esa es una obra muy famosa que se escribió en los 80 de un autor que se llama Ray Cooney, y ha sido representada en alrededor de 80 países en el mundo a las adaptaciones de Te cada voy a país. interrumpir otra vez. Esta es culpa mía por no llevar los tiempos adecuados. Vas a contarnos de qué trata Taxi, pero a la vuelta, porque vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Gracias. Claro. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con Agustín Cegnini, que es productor. Ya vamos a hablar de tu etapa de productor, de empresario cultural, pero estamos en el momento del actor, del hombre que, bueno, porque es cuando uno siente el aplauso, es como una especie de dopamina gigantesca que le permite a uno llevarse una carga de energía para la casa, de la alegría del otro. Y creo que en cierta forma allí se esconde el secreto de querer volver otra vez a montar, de querer volver otra vez a estar sobre el escenario y de querer seguir repartiendo felicidad. Agustín, háblanos de Taxi, de qué trata esa obra y de qué manera la tropicalizaron. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido ejecutando ese papel? Y por supuesto, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente con una obra de teatro en este 2023? Porque no es lo mismo pensarlo hace 10 o 15 años. ¿Cómo está hoy la gente que ve teatro? Mira, esta experiencia, por ejemplo, para mí fue maravillosa, fue buenísimo porque fue como la reconexión de volver a las salas llenas de gente, ¿no? Am, Nosotros estrenamos el año pasado, en octubre del 22, en esa sala en BOD, y bueno, fue maravilloso porque esa es una obra muy divertida, es una comedia de enredo. Estoy con varios compañeros que son muy queridos por la gente: Sonia Villamizar, Arnoldo Betancourt, María Antonieta Duque, entre otros. Y bueno, digamos que es una gente muy querida y que la gente siempre quiere ver. Entonces, pues nada, ha sido una experiencia maravillosa. Incluso todavía seguimos, terminamos hace un mes más o menos en el Teatro Trasnocho del BOD, pasamos al Trasnocho Cultural. Y terminamos hace como un mes y bueno, vamos a seguir recorriendo el país y haciendo funciones. Antier mismo tuve una función privada para una empresa y tenemos varias ciudades que vamos a visitar. Margarita, Puerto Ordaz, vamos a Maracay este 28 de mayo. Y bueno, ha sido maravilloso. Mira, yo tenía rato que no veía un teatro lleno con funciones agotadas y bueno, en ese sentido ha sido una super experiencia, ¿no? Encontrarnos otra vez con el público de esa manera, ¿no? Sobre todo después de esto que te dije, que sabemos, pues, lo que fue la época de la pandemia y esa época como tan dura, ¿no? Entonces, volver a ver un teatro lleno de gente, de aplausos, de gente haciendo fila para ver la obra, de una taquilla agotada, todo eso ha sido una super experiencia. Mira, uno revisa brevemente tus redes sociales, como dicen los muchachos de ahora, te stalkea un poquito y consigue unos videos donde sales con Edgar Ramírez, que puede ser sin duda uno de los actores más importantes que tiene el,
el mundo artístico venezolano. Cuéntanos un Sí. poco tu relación con Edgar y esa amistad, si de alguna manera te ha motivado también a seguir en el mundo del teatro. Imagino que ustedes son contemporáneos. Háblanos un poco de eso. Sí, mira, nosotros, Edgar y yo somos primos hermanos. Nuestras mamás son hermanas y además de, bueno, de ser primos hermanos, es que nos criamos como hermanos, pues, nuestras mamás son muy unidas y ellas, pues, siguen estando muy cerca y muy unidas siempre y cada vez más. Y nosotros nos criamos de la misma manera, nos criamos como hermanos y somos mejores amigos, pues, ¿no? Y bueno, estamos siempre el uno apoyando al otro, muy pendientes. Y bueno, mi primo, bueno, como todo el mundo sabe, ha tenido una carrera maravillosa. Él, digamos que decidió como abrir sus alas y salir a buscarse su sueño afuera. Y bueno, lo ha logrado de una manera maravillosa y está haciendo, Es nuestro embajador. sí, sin duda que lo es. Y bueno, he tenido la oportunidad, pues bueno, de estar muy cerca de él, de viajar, de acompañarlo, de ir a estrenos, a premier de películas, a festivales con él y bueno, nada, es una cosa pues alucinante ese universo, ¿no? Y sí, sin duda, mi primo es inspiración para mí y para todos, ¿no? Oscar de León una vez aquí en el Zulia vino a presentar su biografía y me acuerdo yo que regañó al Volcán de América, a René Carrullo y a otros músicos que estaban allí y les decía, miren, ustedes tienen que aprender de mí, Oscar de León, bueno, a 30, 25 años de distancia de estos músicos que también son muy talentosos. Y les decía, porque ustedes tienen que ser músicos y tienen que dejarle el negocio a los empresarios, decía Oscar de León. Es decir, yo no ando pendiente de nada sino de cantar. En cambio, tú, Argenis, quieres alquilar el sonido, quieres poner la tarima, quieres llevar el camión y poner las luces. Si andas pendiente de eso, nunca vas a dejar de estar pendiente de eso y no vas a poder salir a ser un cantante internacional. Eso frente a todo el mundo, habían unas 60 personas, pero a mí me dio pena ajena. Ahora, tú eres también un empresario teatral. Es decir, tú te has montado en el hombro el hecho de decir, bueno, si no hay quien quiera hacer esto o quien tenga la intención de invertir en esto, yo voy a juntar los capitales y vamos a montar esta obra. Yo voy a juntar el capital inicial y vamos a hacer esta película. Yo voy a, no sé si empeñar el carro, digo yo, pensándolo como colocándolo en algo más dramático, ¿no? Pero voy a hacer esto, pase lo que pase, porque tengo el presentimiento de que va a funcionar. ¿Cómo es ser empresario teatral en la Venezuela del siglo XXI? Bueno, mira, somos como unos tercos, pues, ¿no? Básicamente, como una gente muy empeñada y con ganas de hacer esto, porque y quizás un poco locos también, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la pasión y con las cosas que uno le gustan en la vida. Bueno, quizás uno pudiera estar haciendo otra cosa, otro tipo de negocio, qué sé yo. Pero bueno, cuando esto es lo que le gusta a uno, pues, como en cualquier área de la vida, pues todo el mundo hace todo por sus sueños y por sacar los proyectos adelante. Y yo, bueno, no sé, siempre es una cosa que para mí es como innata. Yo toda la vida trabajé, o sea, aunque estudié Derecho, siempre estuve trabajando como en producción de eventos, en producción de proyectos, en actividades culturales, en cosas como que estuvieran conectadas con eso. Entonces, digamos que a mí la producción es una cosa que me gusta mucho y que compagino perfectamente con la otra pasión que es actuar y combinarlas, pues me parece bien. Es un esfuerzo doble o triple, sin duda, como el ejemplo que me daba. Seguramente a veces uno quisiera, bueno, no es, sí lo hago, pues muchos proyectos donde yo estoy, como en esta obra Taxi que te dije, yo no tengo nada que ver, si yo simplemente hago mi personaje en la obra y está un equipo de producción, una productora que es Sonia Villamizar, que también es actriz de la obra, y ellos son los que se encargan de todo, pero hay proyectos donde, bueno, quien lo saca adelante es uno. Entonces, conozco los dos lados, el de estar simplemente como haciendo tu arte de actuar mientras otra gente se ocupa, y hay otros donde yo he sido la persona que se ocupa de que el proyecto salga adelante, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una cosa que, pues, no sé si se me da de la mejor manera, pero me gusta y la hago, pues, ¿no?
Y sí, es muy complejo a veces, es muy difícil conseguir juntar los presupuestos que se necesitan y para sacar las cosas adelante. Pero bueno, es eso, es cuestión de eso. ¿Cuánto cuesta montar una obra de teatro de 4 personajes en Venezuela? Es que no tiene un precio, porque depende de la obra y depende de cómo, de qué vuelta decides darle. Puede costar mucho dinero o puede costar muy poco dinero. En general, hoy día cuesta todo mucho dinero aquí en Venezuela. Pero bueno, va a variar de la puesta de la obra, de la visión del director, de lo que el productor proponga también, ¿no? Pero sí, yo no te puedo decir que haya un número. Mira, una obra de teatro cuesta tanto, porque todas las obras son distintas. El gran secreto del éxito en el teatro ha sido tener buenos productores. La gente quizás es el más importante en la pirámide de la acción, de la producción audiovisual o de la producción artística, y la gente al final, el productor no se lleva los aplausos. El productor está sentado mirando a los actores, al director triunfar, al señor de la escenografía salir por un huequito y mostrar la cara y ver a la gente aplaudir feliz. Y el productor tiene como aquel otro sentido de la misión cumplida, del deber cumplido. Es decir, lo conseguimos, lo logramos, funcionó, quedó esto en números verdes. No le debemos al del teatro. Ah, ¿qué productores te han inspirado a seguir ese camino? Es decir, ¿con quién dices tú, bueno, este ha sido un gran ejemplo de la producción artística venezolana y creo yo que debería haber una estatua a su nombre? Mira, es que, a ver, aquí hay gente muy valiosa, pues, que ha trabajado muchísimo. Por ejemplo, la gente del GA80, por ejemplo, son una gente que ha tenido una constancia en el mundo teatral contemporáneo, pues, ¿no? Héctor Manrique a la cabeza de esa agrupación, bueno, él también hace doble función, él es o triple, porque él es productor, es actor, es director de sus propios espectáculos, en unos dirige, en otros produce, en otros actúa, en otros hace todo, en otros solo todo, pero bueno, es como un ejemplo de constancia. Hay mucha gente, por ejemplo, Mimi Lazo y Luis Fernández, que ahora no están en el país, pero sí, gente que ha trabajado durísimo, Jorgita Rodríguez, entre otros, ¿no? Que han hecho mucho trabajo. Esta chica que se me olvida el nombre en este momento, qué pena, ojalá no me esté escuchando, la productora, la dueña de Class Producciones, que hace estas grandes producciones musicales como el musical de Los Miserables y que ha hecho tantos musicales aquí en Venezuela, ¿no? Ella es una dura de trabajo de la producción, ¿eh? Porque lograr esos proyectos de esa magnitud, bueno, es un trabajón, un detrás gigante, ¿no? Y son producciones impecables, o sea, las cosas de ella han sido impresionantes, lo que ha logrado, ¿no? Estamos escuchando la voz de Agustín Cegnini, eh, quien es actor, productor y hace que converjan ambas funciones en la película La chica del alquiler, de la cual vamos a hablar en el siguiente segmento, ya nuestro último segmento, pero el más importante, porque ahí estamos hablando de una obra en la cual se unen las dos pasiones de nuestro invitado. Una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Llegamos así al último segmento de nuestro programa, la noche de hoy, conversando con Agustín Cegnini, un excelente hombre de teatro y de cine, porque ha hecho, según nos comenta, ha participado en cerca de 12 películas. Ha participado como actor en 12 películas, pero como productor, en este caso productor general, ¿esta es la primera película que produces? Sí, es la primera película que produzco, sí. Es la primera película que, bueno, que estoy a la cabeza de todo, ¿no? Y bueno, sí, pues esa locura también me dio por ahí de, Una, de hacer una una película. película es como dirigir, es decir,
llevar la producción de una película es como dirigir una orquesta sinfónica, porque Sí. son muchísimos músicos, son 60, 70 músicos, y aquí, bueno, tienes al director, tienes que conseguir, como lo hiciste, un excelente director como Carlos Caridad, buscar un equipo de escritores de calidad como los que acaban de conversar con nosotros. Estuvimos a Fernando Martínez en el programa de hace unos días. Están invitados quienes no lo escucharon, bueno, que lo escuchen en nuestra plataforma de podcast o nuestro canal de YouTube, donde ha quedado esa entrevista y hemos estado investigando un poco cómo se ha, bueno, tejido este film, esta nueva propuesta del cine venezolano que entra en los próximos días en el circuito de cines comerciales. Pero tú como productor, cuéntanos el origen, es decir, ¿cuál fue la sensación? ¿Dónde está el Calibán? ¿Calibán te tocó, te removió y te dijo, bueno, Agustín, ahora toca hacer una película? ¿Dónde nació La chica del alquiler? ¿Qué te motivó a iniciar esta empresa, a apostarlo todo y hoy, bueno, allá a las puertas del estreno, que habla muy bien de ti, de tu constancia y del apoyo y de la forma en la que has logrado construir un aporte a la cultura venezolana, que te agradecemos? Pero ¿cómo comenzó todo esto? Mira, a ver, yo desde hace tiempo tenía como ganas de hacerlo, ¿no? Pero siempre daba como un poco de miedo la situación del país como tan inestable en muchos sentidos que da como miedo lanzarse. Pero dije, bueno, este año, el año pasado dije, bueno, nada, voy a lanzarlo. Tenía Fernando Martínez, me ha propuesto esta idea junto con Daniel Alfonso de esta historia que tenían, que era una comedia, y yo tenía un poco ganas de hacer algo pues fresco, ligero, que nos diera como un poquito de frescor, ¿no? Veníamos como de momentos muy difíciles después de la pandemia y dije, bueno, vamos a meternos en esto, a ver qué pasa, vamos a intentar. Entonces, pues bueno, leí el guión que me propusieron, ajustamos algunas cosas y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y no se me ocurrió que la mejor persona que podía hacer esto pues era Carlos Caridad, y lo invité a juntarse al equipo y así como comenzó la idea, ¿no? Por supuesto llamé a mis compañeros actores que ya habíamos trabajado juntos todos en algunos proyectos de teatro, de cine, y bueno, les encantó la idea porque teníamos ya ganas desde hace rato de trabajar juntos, ¿no? Y bueno, se montaron en este barco todos conmigo, ¿no? Ha sido un esfuerzo mancomunado y obviamente, bueno, sí, yo estoy a la cabeza del proyecto, pero no es una cosa que sale si no tienes el apoyo y la dedicación de todos, ¿no? Y el compromiso. Entonces, pues bueno, fue eso, ¿no? Decidimos, bueno, vamos a darle y bueno, empezar ese trabajón que implica pues conseguir recursos, armar toda la película, desde las cosas, desde las locaciones hasta todo, pues todo lo que conlleva hacer una película, ¿no? Y bueno, maravilloso, una super experiencia. A veces muy estresante y bueno, todavía aquí donde estoy, ¿Cuánto tiempo? El asunto es que el director, no el director, los actores funcionan o tienen el estrés las 3, 4 semanas del rodaje. El, el músico conversaba con quien hizo la música de esta película, con Luis Miguel Emanueli, y me decía, bueno, tardé 10 semanas haciendo la música, pero el productor parece que tiene el dolor de cabeza desde que se empieza a escribir hasta después del estreno, porque después del estreno hay que garantizar que esté en todas las salas, hay que garantizar de que entre en una plataforma, de que la gente la siga viendo. Es sí, como... sí, claro. Hay muchísimo trabajo por hacer. Esto apenas es como una parte del camino, todo el proceso de postproducción. Pareciera que filmar una película es muy estresante, pero luego te das cuenta que el proceso de postproducción es tan o más estresante que fue la producción. Yo ahorita miro atrás y digo, no, creo que la producción que hubo tanta corredera y tanta presión, creo que me resultó más suave que la misma postproducción, ¿no? Y bueno, todavía estamos corriendo, aquí estamos, reunión, aquí estamos, justamente me están esperando Grace y Patricia porque estamos organizando todo lo de la premiere y lo de la rueda de prensa que va a ser el 25 de mayo y el 30
la premier de la película, y el 1 de junio ya sale a las salas. Pero bueno, maravilloso, es como una adrenalina así que loco que no para, pues, ¿no? Esta es una película que no recibió financiamiento público. No. Esto en Latinoamérica es increíble, es decir, todas las películas que se hacen en Latinoamérica, hasta en Europa, es decir, hablamos del cine francés, hablemos del cine italiano, todas las películas tienen de algún modo financiamiento público. Hoy se demuestra que cuando se quiere, se puede hacer. La chica del alquiler hoy le dice al cine venezolano, hay locos como Calibán sueltos que con el espíritu de Shakespeare han dicho, bueno, si todos dicen que no, yo digo que sí, se puede hacer. Ha roto el récord de ser el tráiler más visto en las plataformas de los cines. Es decir, estamos en presencia de una película que todo pronostica que te va a seguir dando dolores de cabeza unos cuantos años. Háblanos del resultado. Ya la viste. Muy poca gente la ha visto. Ya tú la viste. ¿Qué sentiste cuando la viste terminada, Agustín? Dinos. Bueno, es que es muy emocionante, son como muchas emociones encontradas, claro. Pues nada, pues muy satisfecho, muy contento con lo que logramos. Obviamente uno a veces siempre quiere, hubiese hecho esto mejor así, o hubiese hecho, pero cuando ves el resultado del trabajo de todo el mundo y cuando ves todo eso allí, pues que después de tanta cosa, pues lo lograste, pues nada, es una cosa que no hay manera como de describirlo. Y bueno, y lo que falta, pues, porque todavía estamos ajustando, mañana tenemos una prueba, ¿sabes? Y ya cerca de estrenar en las salas, pues bueno, como que aumenta el estrés, la adrenalina, los nervios, la emoción, ¿no? Y bueno, es un camino de mucho trabajo, pero también de muchísima satisfacción y además, bueno, las ganas de seguir haciéndolo y de que este comienzo para mí y para otros, pues sean las puertas para mí y para muchos de hacer muchas más cosas, porque tengo otros proyectos y quiero seguir haciéndolo. No es como a mucha gente dice, no, primera y última película que hago, no, yo por mí empiezo otra mañana mismo. Yo quiero hacer una acotación que quede escrita para los historiadores. Si Agustín triunfa en esta película, podemos estar seguros de que va a comenzar una nueva era del cine venezolano. Por fin vamos a tener lo que se llama el cine independiente, el cine que no necesita ni de la censura, porque aquí no estamos tratando temas políticos, pero que al no tener el bozal de arepa del Estado va a tener la capacidad de inventar, de crear y de generar público más allá de todas las posibilidades. Yo deseo profundamente que esta película, con todo lo que ha costado hacerse, bueno, tenga un éxito rutilante, porque es la demostración de que en Venezuela se puede y de que en Venezuela se quiere seguir haciendo las cosas. Claro que sí. Háblanos un poco de eso, de cómo crees tú que esta película sea recibida dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. ¿Crees que son dos públicos diferentes? Digamos, sí y no, porque sí en el sentido que, bueno, no sabemos cómo reaccionan las taquillas, digamos, la gente está muy emocionada de verla, pero también hay una realidad, pues ha cambiado la manera de la gente ir a las salas de cine o sea, yo espero y de verdad todos los que estamos involucrados en la película deseamos que vaya muchísima gente a verla y ojalá y así sea, no solo por nuestra película, sino por el cine venezolano y por la industria del cine en general, por toda la gente, por los distribuidores, por las salas de cine, por la gente que trabaja allí y por la posibilidad de seguir haciendo cosas, ¿no? Para que vuelvan a la gente a asistir masivamente a los cines, ¿no? Y que nos den una oportunidad al cine venezolano de también crecer. No podemos hacerlo solo sin el apoyo de la gente también, ¿no? Es importante que la gente pues, nos dé la oportunidad de ir a vernos y de conectarse con el cine. Y que ojalá también sea sea una posibilidad de abrir caminos internacionales, que las plataformas se comiencen a interesar por hacer cosas en Venezuela también, ¿no? Como ha pasado en otros países como Colombia, México, Argentina, por poner un ejemplo de los países latinoamericanos donde ocurren cosas, ¿no?
Y Venezuela, pues en los 80 y 90 fue una industria de telenovelas, una industria audiovisual importante, de comerciales, incluso de cine. Entonces, ojalá y volvamos a ese lugar y sigan creándose muchos productos audiovisuales, ¿no? Bueno, ya nos toca despedirnos, Agustín. De todas maneras, tengo el dato de que van también a venir a hacer un estreno en Maracaibo, que van a venir Sí, a tocar nuestras tierras. eso Entonces, espero. Además, nuestro director pues, es un maravino, maracucho, no sé cuál es la manera más correcta de decirlo. Y bueno, tiene muchas ganas de ir y la gente obviamente espera ver su trabajo allá y que él esté presente. Ojalá y podamos hacer un estreno también en Maracaibo y poder visitar esa maravilla de ciudad donde se come tan rico y se pasa tan chévere, ¿no? me gustaría en algún momento entrevistar a los protagonistas, que son tipos maravillosos, a Daniela, a Luis Olavarrieta, que Patricio, en ese sentido creo que hiciste un staff, conseguiste con tus compañeros, con tus amigos, un staff maravilloso para este experimento genial de la película 100% independiente. Entonces, ya es hora de despedirnos. Quizás nos quedaron algunos temas en el tintero, hablar sobre el cine venezolano en el futuro, hablar sobre los premios, sobre cómo entrar a los festivales. Ya nos dirás, pero estoy agradecido de verdad por lo que estás haciendo y espero que continúes así. Y para que cualquier persona de los que nos están escuchando, pueda apoyarnos, danos las fechas de los estrenos y dinos en qué cines o en qué cines se va a encontrar la película. sí, mira, va a estar en todas las cadenas de cine del país, en todos los cines comerciales, por supuesto, a partir del 1 de junio. A partir del jueves 1 de junio vamos a estar en los cines. Bueno, ya saben todos los compañeros oyentes de Caracas, de Barquisimeto, de Mérida, de Maracaibo, de Puerto Ordaz, de Ciudad Bolívar, creo que también hay Cinex en Ciudad Bolívar, en Margarita, nos escuchan, en San Cristóbal, es decir, en al menos unas 12 o 15 emisoras del circuito de Radio Fe y Alegría hay cines. Donde no hay, estoy seguro de que si ustedes le escriben un correo a Agustín, Agustín lleva la película para que llegue a sus pueblos, para que llegue a Tucupita, para que llegue a Puerto Ayacucho. Yo sé que esta película representa verdaderamente el espíritu venezolano y una manera diferente, no más tristeza, no más violencia, no más groserías, sino la otra cara del venezolano, la que queremos verdaderamente promover. Sí, sí, esto es una comedia romántica, esto es pura diversión y alegría, una cosa fresca para pasarla bien, desconectarse y bueno, eso, divertirnos y pasarla bien. Eso se trata. Gracias, Agustín. Y a quienes nos escucharon, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, en la mayoría de las emisoras, en otras nos escuchan de 10 a 11, pero todas de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.